Bienvenidas, bienvenidos a todos a este espacio, a nuestro webinar de liderazgo femenino, mentalidad antifrágil en el entorno de supply chain. Así que le damos la bienvenida a las que están conectando aquí en vivo y a las que la van a ver grabado también le damos la bienvenida, porque este es el único espacio que tiene WINS que es abierto para todos. Y por eso queremos aprovechar para que esto se lleve a muchísimas más personas, que podamos llegar a muchas más líderes, a muchos más líderes. Y luego de esta sesión que está en vivo, la van a ver grabada en YouTube, en nuestro canal de WINS Colombia. Para los que no saben qué es WINS Colombia es una asociación de mujeres líderes en el sector logístico para supply chain, y hacemos parte de una red internacional de WINS, donde lo que hacemos es tener todos estos valores de sororidad, todos estos valores de seguir creciendo como líderes en todos estos procesos. Y este espacio, que es el espacio del webinar que hacemos abiertos, es un espacio que aprovechamos al máximo para traer temas muy, muy importantes. Y es muy importante para nosotros que nos ayuden a seguir difundiendo esta hermosa asociación, esta maravillosa, y que damos la bienvenida a varios de las asociadas de diferentes países. Pueden escribirnos ahí en el chat desde dónde se conectan. Sabemos que hay de diferentes países y también que hay de diferentes asociaciones. Así que nos encanta ser parte de este webinar abierto y también les invitamos a que lo compartan. Y nuestro tema de hoy es un tema que es muy novedoso, es un tema que ya lleva varios años en el mercado, este proceso. Sin embargo, cuando lo queremos aterrizar en este mundo corporativo y de liderazgo, todavía falta mucho por hacer. Así que ustedes son privilegiadas, privilegiados de recibir esto que todavía está en auge y nosotras estamos aquí para acompañarlos. Así que me siento súper honrada y feliz de compartir hoy este escenario con mi querida Faridi, que Faridi también es una de las socias fundadoras de WIS Colombia y bueno, las va a saludar ahora antes de continuar con todo el programa y también decirles que este capítulo que queremos traer hoy, este webinar que queremos traerles hoy, es para que de verdad se queden con muchas inquietudes para la aplicación, porque también es lo que hacemos en WINS, no solo hablar sobre los temas, sino que ustedes lo vean con la importancia para poderlo aplicar. Así que bienvenida Faride, como siempre, para mí un honor compartir contigo escenario. Saluda por favor a nuestra audiencia en vivo y a los que lo van a ver grabado. Gracias, gracias más. Buenos días a todas y todos los que nos están acompañando en esta mañana para hablar de este tema que ahora vamos a ver qué tanto sabemos de este tema de antifragilidad y hablando específicamente de la antifragilidad en las cadenas de suministro. Así que nos espera casi una horita bien interesante para conocer este concepto y ver cómo lo estamos aplicando en nuestras organizaciones. Excelente, gracias Fari. Y empezamos con dejar algo súper claro, y es que este tema es muy grande, es un tema muy importante, el de antifragilidad, y lo queremos hoy aterrizar precisamente a lo que son las cadenas de suministro, lo que es el supply chain. Así que bienvenidas oficialmente a este webinar. Dale, Fari. Bueno, la primera pregunta que tenemos para ustedes hoy es, ¿han escuchado de la mentalidad antifrágil o la antifragilidad? Si han escuchado en el chat, nos contestan sí, no, qué han escuchado, qué saben. Cuéntenos un poquito. Bueno, Carol Vivas, no, la verdad que no. ¿Qué, ¿Quién más se anima? Bueno, chévere. Eso nos anima porque entonces es algo nuevo, un concepto nuevo. Muy bien, también no, no, sí. Uy, Giselle, sí, que sí, chévere, buenísimo. ¿Quién más se anima a contestar? Giselle, ¿hay alguna idea de qué es la
avanzar con seguridad en medio de las dificultades, sí, sí. También, bueno, pues siempre decimos que las mujeres no somos frágiles, pero como un concepto, ¿no? Chévere. Bien. Juliana también, sí, súper. Stephanie también, chévere. Bueno, hay algunas personas entonces que ya han escuchado y que nos pueden después dar sus comentarios y ayudar a complementar si algo se nos escapa cuando hablemos durante esta horita del tema. Pero está como muy equitativo los sí y los no, ¿no? Entonces, chévere por eso, porque vamos a lograr hoy aterrizar el concepto, que es con lo que vamos a hablar especialmente como del concepto. Listo, más. Creo que esas son todas las respuestas. Bueno, aquí dice capacidad de adaptarse y evolucionar en respuestas a los cambios. Muy bien, Samira, está bien dateada. De acuerdo a Nassim Nicolás Taleb, que es un escritor libanés, la antifragilidad es el concepto que él da o la definición que él da es que algunas cosas se benefician de los choques, prosperan y crecen cuando se exponen a la volatilidad, al azar, el desorden y los factores de estrés. No solo sobreviven, sino que mejoran. Eso es lo que dice el autor de este concepto. Y cuando nosotros hablamos, que vamos a hablar más adelante de cómo es la antifragilidad en la supply chain, siempre tengan en mente que estamos hablando desde el caos y desde la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y cómo nos adaptamos a eso? Que ahí Y un Samira está poquito más basado el en esa concepto. historia, Fari, que es súper importante. Ah, bueno, estabas capacidad de adaptarse y evolucionar en respuesta a los cambios. Ujú. Sí, creo que cuando vemos este concepto, y por eso lo vemos como muy fácil de entenderlo cuando estamos en las áreas de supply chain, porque es nuestro día a día, ¿no? O sea, los que estamos en supply chain sabemos que la incertidumbre, el caos, la crisis es el pan de cada día. Y un poquito la historia de dónde lo traemos Fari y yo, en mi caso, y ahorita les vamos a mostrar un par de videos. La primera vez que lo escuché fue gracias a uno de mis mentores y él nos traía esto, precisamente este ensayista libanés. Si se quieren leer el libro de Antifrágil, es un libro que es bastante grande, más de 600 páginas, que es muy interesante. Yo la verdad me tomé mucho tiempo en leerlo porque es complejo el concepto, pero también me di cuenta que es algo que en la vida nuestra como logísticas es el día a día y que para nosotras traerlo al mundo y volverlo algo práctico se puede tornar algo mucho más sencillo que para otras personas que han estado en otras áreas y en otros liderazgos. Y desde ahí también se los queremos traer, que este es un tema muy aplicable a todo, porque pues, tenemos crisis no solamente a nivel empresarial, tenemos crisis a nivel emocional, a nivel familiar, sociedad. ¿Quién no ve hoy el mundo, digamos, en este proceso de crisis? Entonces, para entenderlo un poco más, precisamente les voy a reproducir un video de Más, Fernando Salesforce. perdón, ahí hay Dale, una pregunta dale, interesante. ¿Es similar a la dale. resiliencia? Esa pregunta la vamos a contestar ahora cuando más nos cuente exactamente cuáles son esas etapas de de la antifragilidad. Buenísimo, sí, sí, esa es una de las grandes cosas que sabemos que es el entregable del webinar de hoy. Van a tener clara la diferencia entre resiliencia y antifragilidad. Entonces aquí les quiero proyectar un video precisamente que nos va a ayudar un poco a aterrizarlo con cosas muy prácticas y que espero les guste mucho. Atención, me confirman ahí cuando empiece el video que el sonido se escuche bien. A ver. Los seres humanos y los sistemas vivos tienen la extraña complejidad de evolucionar al someterse a ambientes hostiles. ¿Por qué? Porque la interacción de información dentro de los organismos ocurre espontáneamente al reaccionar ante estímulos estresantes. La antifragilidad es una condición que nos permite evolucionar sin esfuerzo,
sin tener que ser más robustos o invulnerables, simplemente liberando las habilidades que surgen de nuestro potencial de forma natural. Esta es la razón por la cual todos los humanos hemos desarrollado al menos una competencia o habilidad colateral a raíz de prácticas habituales. ¿Cómo descubrir esa competencia y dónde aplicarla para obtener el mayor beneficio, incluso en los peores escenarios? Fernando Sanz Ford asegura que cada individuo tiene un área de impacto. Descubrirla significa encontrar propósito, bienestar personal y financiero y una manera antifrágil de existir en un mundo ansioso y caótico. Haciendo una libre interpretación del trabajo del ensayista libanés Nassib Nicolás Taleb, podemos decir que existen 4 tipos de mentalidades frente a la adversidad. 1. La mentalidad frágil. Son personas que se parecen a un vaso de cristal. Se caen, se rompen en 1000 pedazos y no logran reorganizarse por sí mismos. 2. La mentalidad robusta. Son personas que se mantienen inalterables, como una roca frente a los momentos críticos. No evolucionan ni involucionan, aunque con el tiempo suelen quebrarse por dentro. 3. La mentalidad resiliente. Son personas que frente a situaciones críticas se muestran vulnerables, se adaptan y logran recuperarse. Y 4. La mentalidad antifrágil. Personas que se alimentan del caos, se benefician de las crisis. Las personas con mentalidad antifrágil frente a situaciones inesperadas no solamente se recuperan, sino que prosperan por encima donde estaban antes de que eso ocurriese. La antifragilidad se nutre de la falta de control. Son personas que toman riesgo y naturalmente ante la adversidad ven una posibilidad, una oportunidad para liberar su potencial humano y crear nuevas realidades y hacer sin miedo cada vez que sea necesario. La mentalidad antifrágil comienza a reconocer tu área de impacto, ese espacio lleno de poder personal, donde convergen tus pasiones, tus talentos y el valor real que creas para otras personas. Ahí es donde podés liberar tu 10 interno, no tu 7, tu 8, tu 10. Para eso no necesitas convertirte en quien no sos, sino que podés florecer desde lo que siempre fuiste, desarrollando esa antifragilidad en momentos complejos, en momentos impensados. Esta condición de encontrar tu área de impacto te lleva siempre a moverte para estar mejor. Ahí comienza tu antifragilidad. Desarrollar una mentalidad antifrágil podría generar un giro radical en las personas, aportándoles una visión y un plan de acción diferente sobre las adversidades que atraviesan en el mundo actual y permitiéndoles entrar en una nueva etapa de sus vidas. Bien, entonces les traemos este concepto, digamos, desde lo general, que es la antifragilidad, y les quiero ir mostrando, por favor, ustedes saben que a mí me encanta que rayemos porque nuestro cerebro aprende cuando escribimos, entonces van a ir dibujando conmigo mientras les voy contando cada una de estas mentalidades, y ya en este video Fer nos hizo este preámbulo. Sí, podemos compartirlo, está en YouTube, es un video libre que usamos precisamente cuando se hizo un lanzamiento del desafío antifrágil, así que claro que sí, se los podemos hacer llegar el link del video para que lo vuelvan a ver cuantas veces quieran. Entonces, todos tienen allí cómo tomar nota y si lo estás viendo grabado también, puedes pausar e ir a buscar cómo tomar nota porque la idea es que vamos a ir, como es un concepto que apenas estamos empezando a integrar, es muy importante que nuestro cerebro lo vea muy, muy visual, ¿ok? Entonces vamos a ir contando un poco qué es cada una de estas mentalidades para poder llegar a esa diferencia entre cada una y también para poder llegar a lo que significa la mentalidad para nosotros. Entonces, la primera mentalidad que mencionaba Fer es la mentalidad frágil, ¿sí? Y es la mejor forma de saber porque realmente lo que dice la teoría de este ensayista libanés es que él no encontró realmente como un contrario a lo que sería esta evolución y por eso lo llamó antifrágil, que sería todo lo contrario a estar frágil. Y esa primera mentalidad la vamos a representar con una copa de cristal, ¿ok? Van a dibujar una copa de cristal. Yo aquí muestro la pantalla para que puedan irlo haciendo conmigo. Entonces dibujen por favor una copa de cristal. Y esta copa de cristal nos va a representar una mentalidad que es la fragilidad. Pueden escribir encima de ese dibujo que van a hacer,
de esa copa van a escribir fragilidad. ¿Y cómo es la mentalidad frágil? Si lo bajamos a, yo lo estoy aplicando muchísimo en el tema del liderazgo, pero si lo bajamos a nosotros, a nuestra forma de liderar, si lo aterrizamos a las empresas, es cuando cualquier cosa nos quiebra, cualquier cosa que suceda, estamos en peligro de partirnos. ¿Y por qué una copa? Si ustedes entraran a su casa y encuentran abriendo la puerta vidrios, ustedes no pueden decir esto qué es, ¿cierto? Cogen cada parte y dicen, no, algo se quebró. Y luego cuando ya revisan las partes se dan cuenta que era una copa. ¿Qué pasa con la fragilidad? Con la mentalidad frágil perdemos identidad. Ya no es una copa, son vidrios. Y cuando estamos en esa mentalidad frágil, estamos en el mundo, andamos por el mundo con ese letrero que antes ya no lo ponen tanto en las maletas, pero ponían en las maletas cuidado frágil, cuando uno le decía, no, es que llevo algo que se puede quebrar. Entonces andamos por el mundo con esa advertencia de cuidado frágil, de que cualquier cosa nos puede quebrar. Y ojo, todos pasamos por todas las mentalidades. No es que cuando evolucionamos dejamos de ser frágiles, no. ¿A quién de nosotros un tema familiar, una enfermedad, una crisis en la empresa no nos coloca en fragilidad? Todos pasamos por ahí. La habilidad que les queremos hoy invitar a seguir desarrollando antes de esto es poder llegar a la antifragilidad, pero no es porque no pase por la fragilidad. Ojo con eso. Todos pasamos por la fragilidad, todas sentimos que nos quebramos en algún momento. Entonces, esta es la primera. Ya todos tienen la copa para que quede, haya acentuado un poco más este concepto de lo que es ante la mano las que están aquí conmigo en vivo. Muy bien. Y ahora vamos a proyectar la segunda mentalidad. La segunda mentalidad la vamos a representar con una roca, con una piedra. ¿Listo? Y la vamos a representar con la robustez. Nos va a significar cuando nosotros estamos en una mentalidad robusta. Y esto cómo se ve en el día a día. Y yo se los cuento también como parte de una historia mía. En esta robustez es cuando, por lo menos en mi caso, cuando estaba dentro de la empresa y me decían, no, es que logística no sirve para nada, ustedes todo lo hacen mal, miren que un cliente se me quejó. Yo respiraba profundo y sacaba esa coraza de decir, no, yo puedo con esto no es a mí, esto no es personal, y poder ir a mostrar los datos y decir, de todos los clientes que se despacharon, solo el 0.5% tuvo novedad. Y eso era mostrando mi robustez, ¿sí? La robustez. La robustez es cuando nos posicionamos en esto de yo puedo con todo, que también todas pasamos por ahí. Ninguna de estas mentalidades, digamos, mantenerlas en el tiempo es sana. Sí, son muy nocivas las dos, mantenerlas en el tiempo. Sin embargo, pasamos por allí. Eso es importante que lo escuchemos. Pasamos por ellas, no es negarlas. No se trata de, ay, no, yo nunca voy a ser frágil o yo nunca voy a ser robusta. No. Reconocerlas, pero pasar más bien rápido por ellas, porque no son mentalidades que sean muy sanas. Porque se los digo, yo conozco, yo sé que muchas de las que estamos aquí se han dado cuenta de personas que se han mostrado muy robustas en la vida y que cuando pasa el tiempo, sobre todo cuando van llegando como a la edad de jubilación, comienzan a tener enfermedades muy críticas. Y uno dice, pero si esta persona era un roble, si era una roca, es esa mentalidad robusta que mantuvo por mucho tiempo, pero por dentro sí van pasando cosas. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda mentalidad. La tercera mentalidad, miren este efecto, a mí me encantan los efectos que le hago para que ustedes lo vean en pantalla. Miren el efecto que sigue, por favor, todos atención. Es una mentalidad que la mencionábamos ahorita, que es la mentalidad que representamos como un ave fénix. Aquí sale el artista, así que sigan dibujando, por favor, dibujen un ave fénix que quede mejor que el que están viendo en pantalla. Yo sé que no son dibujantes todas, aunque por acá hay artistas bien. Y esta sí nos representa esa que tenemos desde hace muchos años, se viene hablando, que es la mentalidad resiliente, la resiliencia. ¿Y por qué la representamos con un ave fénix? Porque la mentalidad resiliente lo que nos dice es que cuando nos
caemos, nos volvemos a levantar, como el ave fénix, que se levanta desde las cenizas. Después de haberse consumido en el fuego, se levanta desde las cenizas. Pero aquí, ojo que está la gran confusión. Lo hemos llevado como que la resiliencia, y a mí me pasa mucho cuando acompaño a los líderes, cuando acompaño a las compañías buscando líderes, que dicen, pero que tenga una capacidad de resiliencia. Esta es una capacidad que tenemos todos. Todos nos hemos caído, nos hemos vuelto a levantar. Todos tenemos historias de caernos y volvernos a levantar. ¿Cuál es la gran diferencia? Y esto es muy, muy, muy trascendente en lo que vamos a decir. Y es que la gran diferencia con la siguiente mentalidad es que el ave fénix no ama el fuego, no ama las cenizas, se levanta. Por supervivencia lo hacemos, nos levantamos. Y un poco con la historia de vida, cuando yo estaba escribiendo mi segundo libro, se me perdió todo, el 40% de lo que ya había escrito en la investigación. Y digamos que lo primero fue la fragilidad, lloré como 2 días, le hice duelo y decía, la segunda fue la robustez, ahí entré y dije, no, 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 yo soy capaz con esto, pobres cosas me han pasado, ¿será que no me conviene? No sé si les han llegado a decir eso, ¿será que no me conviene? Y luego entré a la resiliencia y me volví a levantar y dije, no, voy a volver a escribir. Pero la siguiente mentalidad, que es la que extraemos hoy, que la antifragilidad, la van a dibujar y la van a representar con una flor de loto. Y aquí, en la antifragilidad, hay una gran diferencia, es que la flor de loto sí se nutre del fango, del barro. No solamente se nutre, sino que da propiedades para hacer muchas bebidas, da propiedades para hacer esencias, para hacer perfumes, da su belleza, da su aroma. Entonces, la gran diferencia en este concepto es que no solamente me levanto ante las crisis o ante el caos, no solamente me levanto de esos golpes, sino que me vuelvo una mejor versión, una mejor versión. Soy una mejor persona, soy un mejor líder, soy una mejor empresa cuando tengo una mentalidad antifrágil. Y en la historia que les cuento de mi libro, ahí fue donde yo dije, ¿para qué estoy haciendo esto? Ya no el por qué me pasó a mí, por qué perdí, no, ¿para qué? Me di cuenta que yo estaba haciendo un libro muy técnico, muy de investigación, porque era un tema que no había en español, entonces estaba trayéndolo con todas las traducciones y dije, no, realmente el para qué es porque quiero que este tema llegue a muchas personas y lo convertí en una novela y me volví una mejor escritora, porque nunca me había atrevido a escribir ficción. Escribía cuentos, pero más como cuentos para niños, pero me volví una mejor escritora porque me arriesgué a entrar al mundo de la ficción. Saqué un libro que no era técnico, que era de personajes que representaban lo que yo quería, y ahí pude ver mi antifragilidad. Y aquí hay un tema muy importante. Por favor, piensen en esas historias suyas de vida, de liderazgo, o piensen en esas historias de lo que nos pasa en el día a día en la empresa, en las crisis, cuando ustedes han sido resilientes y cuando han sido antifrágiles, porque sí hay una diferencia. Si volvemos al mismo estado donde estábamos antes de la caída, eso es resiliencia. Si nos superamos y hacemos algo diferenciador, eso es antifragilidad. Voy a leer aquí un poquito, con la resiliencia se sobrevive y con la antifragilidad se prospera. Buenísimo, eso me encanta. Qué interesante, flor de loto y ave fénix. Entonces, haciendo alusión precisamente a la flor de loto, cuando nosotros estamos en esa mentalidad de flor de loto, nos nutrimos de las cosas que pasan. Puede que al principio no lo veamos como una oportunidad, no lo veamos como esa frase, ay, es que ante la crisis, ante los problemas son oportunidades. Eso al inicio no lo vemos de esa manera, pero cuando empezamos con la mentalidad antifrágil, en función nuestro, sí entramos ahí. Y precisamente con lo que me están diciendo acá, les voy antes de pasarle la palabra a mi querida Fari, quiero mostrarles algo que si ustedes googlean antifragilidad, esta va a ser la gráfica que van a encontrar en Google, que muestra muy fácil para nosotros que nos encantan los indicadores, las gráficas y todo esto en el mundo logístico. A mí me fascina ver esto de esta manera. La fragilidad no te ayuda a tener beneficios, ¿sí? Después del quiebre, tú te bajes para abajo. Entonces no te puedes mantener en una mentalidad frágil.
Es importante que la reconozca, es importante que no la niegue, es importante que no nos creamos superwoman y digamos, no, es que a mí no me pasa nada. Sí, nos pasa algo y eso que me está pasando en la empresa o eso me está pasando a nivel personal, sí me generó un quiebre. Pero inmediatamente deberíamos de subir de mentalidad. La siguiente mentalidad, que es la de la robustez, miren lo que tiene acá. Nos damos cuenta, pero empieza una resistencia. Ahí, si quieren darse cuenta, si están en una mentalidad robusta es porque están resistiendo y eso duele. Esto comienza a hacer mucho daño a nuestro cuerpo físico, sobre todo. La resiliente, que nos pide adaptación, ¿sí? Me levanto, sobrevivo, como lo dijimos ahorita. Claro, yo puedo contarlo como una historia de wow, o sea, fui capaz de levantarme. Hay gente que ni se levanta, que se quedó por aquí abajo. Yo fui capaz de levantarme y eso es importante, es una mentalidad importante. Pero el siguiente nivel al que las queremos invitar es donde innovamos. Y díganme ustedes si en esos casos donde ustedes han logrado esta mentalidad antifrágil que como ven se vuelve algo exponencial, ahí es donde hemos encontrado la innovación. Como lo decían ahorita en el chat, prosperamos. Aquí de verdad hay un cambio y un salto cuántico en la forma de asumirlo. Por eso a mí me encanta esto en el mundo de la logística. Yo siempre he dicho, nosotros somos los mejores bomberos, ¿cierto? Somos bomberos estamos apagando incendios. Y yo me resistí mucho tiempo en logística en eso. Sí, yo les decía, pero ¿por qué tenemos que estar apagando incendios? Y cuando entendí esto, que en ese momento no lo llamaba antifrágil, pero cuando entendí que esto era parte de la ventaja de estar en el mundo logístico, lo que les dije a mi equipo es, volvamos entonces los mejores bomberos. Vamos a hacer la excelencia de los apagaincendios en logística. Y comencé a implementar indicadores de costos, a cobrar cualquier cosa que me valiera más de el estándar a las unidades de negocio. Y adivinen qué pasó. Esa antifragilidad comenzó a aumentar para nosotros el desempeño y a disminuir precisamente todas esas cosas que supuestamente eran urgencias en esas áreas. Así que, Fari, compártenos esto, cómo lo podemos seguir aterrizando un poco más en lo que es la supply chain, porque como les digo, esto es un tema muy grande y me encanta que hoy lo podamos compartir. Adelante, Fari. Bueno, ahí hay un comentario de Gloria, dice, yo pienso que si nos ayuda a resolver, se me fue el comentario. Yo pienso que Aquí si nos está. gusta resolver problemas, no estamos en el lugar correcto, que ahora que lo que pienso es verlo más como retos. Qué Súper bonito. interesante, gracias ahí. Bueno, tal como lo mencionó Más, que pasamos por todas las etapas desde el frágil hasta la antifragilidad en nuestra vida, en nuestras experiencias. De esa misma manera, esas etapas están en las cadenas de suministro. Y de eso vamos a hablar ahora. Pero antes de empezar a mostrarles esas etapas y cómo las traducimos en la cadena de suministro, quiero contarles que de acuerdo a un estudio de Gartner, el 89% de los líderes senior de supply chain en el mundo están seguros que esta situación de caos, de incertidumbre, de constantes cambios que estamos viviendo van a permanecer. O sea, esa es la realidad. Nosotros en la pandemia decíamos, no, esto va a acabar, esto algún momento va a acabar, pero vemos que cada vez hay más incertidumbre, hay más caos. Sin embargo, a pesar de que el 89% está seguro que esto va a seguir, va a continuar, solo el 60% de las cadenas siguen siendo frágiles. Recuerden que estamos hablando de fragilidad desde el concepto de trabajar, cómo nos comportamos en la incertidumbre y en el caos. Entonces, ¿qué vemos hoy en día en las cadenas de suministro? Las cadenas de suministro, la mayoría aún sigue, o las tradicionales, aún siguen pensando en la eficiencia, en la optimización de los costos. Siempre estamos pensando en bajos inventarios bajos, optimización de costos. También cuando hacemos nuestras previsiones, pensamos previsión, hacemos una planeación lineal a veces, ¿no? Pues claro que la hacemos lineal basado en lo que
en el pasado, pero todos estos nuevos factores que están entrando, ¿cómo los incorporamos ahí? Sí, no los conocemos. ¿O quién iba a pensar que ahora todo este tema de aranceles que está pasando con Estados Unidos iba a impactar nuestras cadenas de suministro? O todos los cambios, el cambio climático, o lo que está pasando en el Mar Rojo. ¿Quién va a poder poner todos esos elementos que cada día salen más y son más retadores para nosotros en para hacer una planeación? Estas cadenas, como están enfocadas y son bien estructuradas, las cadenas tradicionales, se pueden quebrar fácilmente ante estas disrupciones, ante estas situaciones. Por eso tenemos que empezar a trabajar en cómo ir evolucionando estas cadenas y cómo transformar estas cadenas. Y para eso yo les traigo aquí una representación gráfica de cada una de las etapas de la cadena de suministro, desde la frágil hasta la antifrágil. Y ustedes, mientras yo voy explicando, van pensando dónde está mi cadena de suministro en cada una de estas etapas. Quizá algunas cadenas están más maduras que otros o algunos procesos más maduros que otros, pero esto les va a ayudar a entender dónde estamos situados ante cada una de estas situaciones. Repito, siempre pensando que estamos actuando en un ambiente de incertidumbre, de caos y de retos. Por eso el concepto antifrágil. La primera es, por supuesto, el estado frágil, que es ya igual como lo vimos con la copa de cristal, es exactamente lo mismo. En este estado, las cadenas están optimizadas. Estas son básicamente las más tradicionales, enfocadas en la optimización, pero no para lo inesperado. Entonces, son súper estructuradas. Si pasa cualquier cambio que pueda pasar, las afecta. Se rompen fácilmente estas cadenas. Estas operaciones se caen fácilmente. Un ejemplo de esto puede ser el caso cuando hay un cierre de frontera, o en el caso nuestro en Colombia, que tenemos tantos cierres de vías o por derrumbes o por lo que sea. Esa cadena que se nos quedó el carro parado en la mitad de la carretera y hasta ahí llegó el servicio. ¿Esto qué representa para estas empresas o para estas cadenas que todavía tienen cadenas frágiles? Es costos adicionales, bajan el nivel de servicio. Entonces ahí lo que tenemos que empezar a pensar, cómo empiezo a transformar estas situaciones, estas cadenas, para que se preparen para estas situaciones imprevistas. El segundo estado, pues, es el ágil, que ya lo sabemos. Estas cadenas están un poco más maduras. Estas buscan adaptarse a los cambios, ser mucho más rápido. El enfoque de estas cadenas ágiles es la velocidad. Entonces, por eso son muy rápidas, pero también a veces a un alto costo. Un caso de estas cadenas ágiles, por ejemplo, no es que hay paro en los puertos en Estados Unidos, ¿cierto? No, pues como tenemos que cumplir con el cliente y tener una velocidad para poder cumplir con los compromisos con los clientes, traigámoslo aéreo, ¿cierto? ¿Y el aéreo qué significa? Pues sí, es más rápido, es más ágil, nos garantiza los tiempos, pero es más costoso. Pero llegó el producto y también, a pesar de ser aéreo, también tuvimos que cambiar los turnos en la producción para poder cumplir. Entonces las cadenas ágiles se van adaptando, pero tienen unos recursos que se pueden ir adaptando, pero tienen un alto costo. Ahora, el estado 3, que es el de la resiliencia, las cadenas resilientes. Y la resiliencia la empezamos a hablar muchísimo más desde la pandemia, ¿cierto? Porque ahí aprendimos que nos cogió esto por sorpresa, y ahora cómo nos adaptamos y seguimos adelante con estos temas. Entonces, las cadenas resilientes mantienen el rendimiento ante cualquier disrupción. Están preparadas para eso. Pasó esto, ahora hago esto, ¿sí? Ya están preparadas. Sin embargo, a veces esas cadenas tienen un alto costo.
Estas cadenas son mucho más estructuradas en el sentido de tener alianzas, múltiples alianzas, ¿sí? No solamente tengo un proveedor para una materia prima, sino cuento con varios proveedores. Esto lo aprendimos también en la pandemia cuando no es que China está cerrado, que duró cerrado mucho más tiempo que nosotros y la mayoría de nuestras materias primas llegaban de China, entonces, ¿cómo hacemos? Buscar nuevas alternativas. Entonces, estas cadenas ya están mejor preparadas para vivir este caos y actuar ante este caos. Tienen un costo si no estamos bien preparados, pero están mucho más bien preparadas. La siguiente, el último estado, y es el estado antifrágil, que es al que sería buenísimo que lleguemos o estemos ahí. Seguramente muchas de ustedes en sus experiencias ya han experimentado, ya tienen algunas partes de su cadena o total en este estado de antifragilidad. Y estas cadenas antifrágiles no solo son las que resisten a todas las incertidumbres como las cadenas resilientes, sino que mejoran gracias a esa disrupción. Se transforman, crecen, utilizan la incertidumbre como una ventaja competitiva. Entonces, en este caso, estas cadenas invierten en tener diferentes capacidades, múltiples proveedores. La planificación ya no es la lineal que siempre estamos viendo, sino la probabilística. ¿Qué factores le podemos meter a esto y cómo jugamos con estas posibles acciones que puedan pasar o situaciones que puedan suceder? También son cadenas que son más flexibles. Su gobernanza es dinámica, la toma de decisiones es muy dinámica, no está centralizada en una sola persona o en un solo lugar, ¿sí? Entonces, como ya lo hemos mencionado, estas cadenas antifrágiles aprenden del caos y rediseñan sus procesos. Utilizan bastante tecnología porque la tecnología nos ayuda en esa previsión. Y hay un ejemplo de esto, es la industria de la moda rápida, que anteriormente estas industrias tenían centralizado su producción en Asia, pero con todas las disrupciones que pasan, ellos empezaron a diversificar sus puntos de producción. Entonces ya no solamente fabrican en Asia, sino que tienen puntos en Turquía, en Marruecos, en Portugal, donde sea, ¿sí? Y los activan de acuerdo a los retos logísticos que están pasando, a las situaciones que están pasando. Entonces, si de un lado está bloqueado, uso el otro, ¿sí? Y son dinámicas, rápidas, de fácil tomada de decisión. Esos los estados, los 4 estados ya aterrizados a la cadena de suministro, donde quisiera escuchar cómo se ven, cómo está ese tema y cómo lo ven ustedes en sus cadenas de suministro, alguna idea de en qué estado están. A veces, lo que dije, no tenemos diferentes operaciones, unas están en un estado, otras están en otro, pero la invitación que yo quiero dejarles es que pensemos cómo nos fortalecemos de ese caos, de eso que está pasando y tenemos unas cadenas más flexibles que se transforman y que están en constante evolución. Eso es la parte de aterrizar este concepto nuevo a nuestras cadenas. ¿Cómo lo ven? ¿Algún comentario ahí de cómo están viendo sus cadenas? ¿Cómo implementar esto en nuestras cadenas? Es algo que que más les va a comentar un poquito adelante, no solamente en nuestras cadenas, sino también en nuestras organizaciones. Y también nosotros como líderes de supply chain, cómo tenemos una mentalidad antifrágil. Aquí hay un de Stephanie que la antifragilidad nos ayuda a ser creativos en buscar soluciones ante el caos. Súper. Exactamente, gracias. Gracias, Stephanie. Y súper, Fari, ver esto, digamos, un poco más esquematizado, porque, como les decíamos al principio, para nosotras, en lo que es supply chain, de alguna forma, nos acostumbramos a estar ahí en el caos. Si lo vemos desde esta mirada, ¿cómo hacemos para que eso que hemos hecho de forma natural, y algunas veces por supervivencia, lo volvamos algo metodológico, lo volvamos algo? Y es muy fácil ver las cosas hacia atrás.
Sí, ahorita con la historia que les contaba de mi libro, hoy puedo decir que pasé por las etapas y soy consciente. En el momento en que estamos ahí, no somos conscientes de que estamos en una o en la otra. ¿Cómo hacerlo consciente? ¿Cómo lo volvemos esto en el día a día y que tengan el impacto desde nuestro liderazgo a las organizaciones y a todas las comunidades y a todos los espacios en los cuales habitamos? Les quiero contar algo que pensando en este webinar y organizándolo con Fari, te decía, voy a traer una historia de algo que hoy veo como antifragilidad, que en ese momento no lo veía. Y les voy a contar digamos, de adelante hacia atrás, ¿cierto? Que es más fácil atar los cabos hacia atrás. Yo logré en una de las empresas que más, digamos, estuve y la amo profundamente porque me dio la oportunidad precisamente de hacer todo este proceso de liderazgo en ella y logramos tener una alta calidad de los productos que requerían atemperado, ojo, no refrigeración, sino atemperado, o sea que con una temperatura de 17, 18 grados estaban bien. Logramos tenerlos con cero eh, novedades en el cliente, haciendo implementaciones integrales. Hicimos cambios en la estructura física de los centros de distribución. Nos hicimos un túnel para el picking de las unidades, porque las principales quejas llegaban era de las tiendas. Todo lo que tenía que ver con cómo se hacía el picking para que fuera más rápido y el cargue y no estuvieran a altas temperaturas. Estoy hablando porque yo estoy en Cali y esto lo implementamos en Cali, Barranquilla, en Costa Rica, en esos lugares donde las temperaturas son muy altas. Y cuando lo veo así, porque hasta de pensar en cómo patentar el desarrollo que se le hizo al sistema para unas tablets para hacer ese picking, en unos carros que se hicieron especiales para hacer ese picking, en un túnel dentro de la bodega, en un túnel de piqueo que se hizo, todo esto se hizo con la gente, digamos muy bien, tenemos este problema y se hizo muy crítico, que fue, digamos, la parte de la fragilidad, cuando se compró una línea de unos productos que conocíamos todos desde niños, que son los chocmelos. No sé si ustedes acuerdan de ese chocolate en forma de Mickey, que tiene un masmelo por dentro, delicioso. Y claro, comenzamos a ver que para cuidar ese producto no nos servía la logística que traíamos para el resto de los chocolates o productos que manejábamos, sino que había que hacer algo diferente. La crisis fue tenaz, digamos, al inicio porque ya la línea estaba, ya la habían comprado, ya teníamos el inventario, ya lo que necesitábamos era adaptar la logística así en segundos para hacerlo y comenzamos a hacer muchas cosas en función de eso, pero lo bonito es que cuando hoy lo veo y digo, ok, logramos hacer cambios en el software, implementar unas tablets para hacer el picking, unos carritos para hacer el picking, un túnel dentro de la bodega para que mantuviera la temperatura mientras iban haciendo el picking, hacer que el sistema lo adaptáramos para que eso fuera lo último que se piqueara antes del cargue. Y todos esos cambios, finalmente, para tener esa antifragilidad en ese proceso, lo logramos gracias a ver que esa crisis era precisamente una oportunidad para adaptar la logística y pasar de no solamente a adaptarla, sino a innovar. ¿Sí? Como les digo, hasta patentamos el software de desarrollo que se hizo para eso. Y ahí es donde vemos la diferencia. ¿Sí? No solamente soy capaz de reaccionar y, digamos, como apagar el incendio, sino que construyo algo mejor a raíz de eso. Y para mí es uno de los ejemplos que yo sé que todas las que estamos aquí tienen ejemplos de proyectos, de cosas que han sacado adelante. ¿Cuántos de esos han sido por qué rico mejorar nuestro proceso de atención al cliente? Qué rico que ya no sea el tanto porcentaje de quejas, sino que sea no. Casi siempre es algo que comienza a crecer, ¿sí? Algo que comienza como una espuma a volvernos locas en estos procesos, ¿cierto? Esas devoluciones que se aumentan, esas quejas, esos nuevos productos que nos traen, comienzan todo eso a ser el disparador. No es normalmente, pero eso es lo que queremos cambiar con esta mentalidad antifrágil, normalmente no es que lo veamos como una oportunidad, ¿sí? Lo vemos como un problema y cómo reaccionamos y nos volvemos reactivos.
La invitación con esta mentalidad antifrágil es a no seguir siendo reactivas, sino alimentarnos del caos, que amemos esa crisis, que amemos los problemas y digamos, ¡ay, qué rico que hoy tenemos esto que nos está llamando a innovar! Y ese cambio de mentalidad no es fácil, ¿sí? Como por ahí lo mencionaban ahorita, no es solamente dejar de llamar las cosas como problema y empezar a llamarlos como oportunidad. Sí, desde el lenguaje, y yo que acompaño todos estos temas integrales son importantes. Desde el lenguaje tenemos que empezar a verlo diferente. Pero es que de verdad yo me enamoro de llegar a decir, bueno, tráigame cosas que necesito innovar. ¿Qué está pasando? Esa es la verdadera innovación que nos lleva a la antifragilidad. Yo voy a leer un poco y mientras leo, por favor, me encantaría que escribieran allí en el chat de 1 a 10, siendo 1 nada y 10 todo. ¿Qué tanto sientes que este tema de la antifragilidad es aplicable en ti, en tu liderazgo, en tu empresa? ¿Cuál es el impacto que generarías si logras llevar esta mentalidad a tu día a día? De 1 a 10. Van escribiéndome allí y voy a ir leyendo lo que nos quedó por acá atrásito. Dice, a veces, gracias Fari, a veces pensar en los peores escenarios nos permite nutrirnos con soluciones anticipadas y cuando las crisis ya llega, ya sabemos qué hacer. Gracias, Carol, porque si ustedes han estudiado temas de innovación, siempre nos llevan a los peores escenarios. Y es precisamente para eso, para que desarrollemos esa innovación. Hola, tengo 2 ejemplos de antifragilidad. Uno es Toyota, después del terremoto y el tsunami del 2011 en Japón, tuvo que rediseñar su cadena de suministro para tener mayor visibilidad y redundancia. Ellos implementaron un sistema de monitoreo global de proveedores y mejoraron su capacidad de respuesta ante futuras crisis. Otro ejemplo es Tesla, que en medio de la escasez global de chips, ellos tuvieron que reescribir su software para adaptarse a diferentes tipos de microcontroladores, mientras otros fabricantes detenían producción, en cambio ellos mantuvieron su producción activa y ganaron participación de mercado. ¡Ay, buenísimos esos ejemplos! Gracias. Aliméntenos, por favor, con todos esos ejemplos. Me encanta que hablen de esos temas, chicas. A nosotros también nos Ya encantan. tenemos la respuesta al impacto más. 9, 8, ¿quién más? ¿Quién más puede decir? Ya está haciendo reflexión más a mí que la cadena de suministro me llegaste 10. Gracias, Gloria. Creo que por eso escogí esta disciplina, porque creo que crecemos al solucionar problemas y así nos entrenamos para ser cada vez menos frágiles y más flexibles. Gracias, María Yolanda. Yo también creo que por eso escogimos esto. Además, nos volvemos muy hábiles en eso. Sí, por favor, las demás cuéntenos y si lo estás viendo grabado ahí en el chat de YouTube, también nos puedes dejar en los comentarios de 1 a 10 qué sientes que puede ser el impacto para ti, el integrar, el implementar. En este tiempo del webinar es muy poco para poderlo llevar a algo muy práctico, pero les tenemos una invitación y una noticia fantástica. Por acá la sigo leyendo, 10, 8, súper gracias. La seguimos leyendo. A ver, ¿qué tanto impacto creen que el que podamos integrar esta mentalidad antifrágil en nuestras vidas va a tener? 10, muy bien, muchas gracias. Les voy a mostrar un video. Recuerden que al inicio les contábamos un poco desde dónde empezamos nosotros a escuchar esto y luego a integrarlo, porque ahora lo tenemos integrados en las cosas que estamos haciendo, tanto Fari como yo. Y para nosotros es, digamos, un honor y un privilegio darles a ustedes la primicia de lo que les traemos, porque aquí nos escriben 10, aprender y aceptar los retos que el caos los trae. Uf, buenísimo, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos eso? Pues yo creo que hay un tema muy importante y es podernos internar en no solo entender el concepto, porque creo que varias de ustedes lo manifestaron bien al inicio, se los podemos leer el libro que es fantástico, podemos ver este webinar las veces que quieran porque va a estar libre ahí en YouTube. Entonces, entender el concepto es importante. Ahora es cómo lo llevamos a cabo. Necesitamos tener una inmersión en esto, a llevarlo a casos específicos, a cómo mi mentalidad, a reconocer también dónde me la paso más tiempo, porque todas queremos estar en la antifragilidad, pero realmente ¿cuánto pasamos en la mentalidad antifrágil? Muy poco, la verdad, muy poco. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las otras mentalidades.
Generar un aprendizaje continuo desde cada disrupción, no solo reaccionar, sino evolucionar. Exacto, y esa es una palabra clave, la evolución. Entonces les queremos contar y les voy a mostrar el video de Fernando Sáenz Fort, que es uno de los referentes en este tema de la antifragilidad. Es el referente a nivel de habla hispana, porque fue el primero y el que ha llevado este concepto a muchos niveles, a muchos ejecutivos, a grandes directivos. Y este hombre, Fernando Sáenz Fort, por favor, reserven ya esta fecha, 24 de septiembre, va a estar con nosotras. WINS Colombia va a ser la primera asociación en traer al referente mundial de antifragilidad a Colombia. Así que de otros países que están por aquí, por favor, ténganse la venidita para Colombia el 24 de septiembre, porque vamos a tener un día de inmersión y va a ser un día de mucha exclusividad, no va a ser abierto para todo el mundo. Queremos que sea algo muy exclusivo, muy de inmersión, así que por favor ustedes sepárense. Este espacio es presencial, lo vamos a hacer en modo inmersión, modo bootcamp con él, donde nos va a llevar yo diría que a que nos inyectemos en las venas la antifragilidad. No solamente a entender el concepto, sino a que de verdad salgamos con una mentalidad antifrágil. El 24 de septiembre del 2025 en Bogotá, Colombia. Entonces aquí les quiero compartir precisamente un video sobre Fernando para los que no lo conocen, lo puedan conocer un poco más, porque este hombre tiene la capacidad de llevarnos a de verdad integrar esto en nuestra vida, en nuestro día a día. Por favor, confírmenme si ven ahí la pantalla y si escuchan el sonido. En una sola vida. Fernando Sáenz Fort, referente mundial de coaching y antifragilidad. Ha acompañado a más de 50.000 personas y 150 organizaciones internacionales en el desarrollo de un estilo de vida orientado 100% a la expansión del potencial humano, la transformación cultural, la creación de negocios sociorresponsables y el despliegue de una mentalidad antifrágil. Yo quiero en particular abrazarlos a ustedes dos por esta tremenda iniciativa que han hecho. Los felicito, porque hay que polinizar con el virus de la reflexión, del amar, de la esperanza, de que es posible un mundo mejor. Esto que vos estás trayendo muchas veces queda en el concepto, es decir, muchos lo pueden repetir. Sí, claro. Nosotros tenemos un concepto de lo que es saber, que también lo heredamos, cultural. Promotor internacional de prácticas para liberar el potencial humano. Es instructor de meditación y respiración de la Fundación El Arte de Vivir. ¿Cómo hacemos para compartir espacios donde convivimos, donde crecemos juntos, pero nuestras raíces se conservan? Y creador de los 3 eventos internacionales gratuitos más importantes de habla hispana, en los que han participado más de 200.000 personas. No creé este desafío para hacernos cargo de las crisis, creé este desafío para entrenarnos en cómo atravesar la transición de la crisis a la post-crisis. Empezamos a maratonear transformación, empezamos a maratonear empoderamiento, empezamos a maratonear estar juntos y aprender juntos, no importa de qué ciudad sea, no importa de qué país sea, no importa de qué escuela venga, no importa si sos coach, si no sos coach, hay algo que nos une, hay algo que nos atrae y tiene que ver con seguir creciendo, con seguir evolucionando, con seguir transformándonos. Articulador en procesos de paz entre diferentes culturas. Participa activamente en proyectos de pacificación y articulación en conflictos macrosociales y en desacuerdo entre grupos de interés en el área de las organizaciones. Cofundador de Coaching Global. Creador y cofundador de la plataforma digital más importante de habla hispana en formación ejecutiva y desarrollo del potencial humano. Quiero decirte algo, Fernando, y es desde el corazón. Nosotros el primer año, realmente yo descubrí Desafío Coaching por tu llamada, por tu convocatoria. 23 años provocando la transformación humana en el mundo.
Así que nos hace muy felices en Miss Colombia contarles que vamos a ser las primeras en traer a Fernando a que nos ayude precisamente a integrar la antifragilidad en nuestro día a día y sobre todo que es una oportunidad única de poder nosotras esto que está apenas empezando como el boom de la antifragilidad, poder que ustedes, que son las asociadas, la mayoría de las aquí son asociadas nuestras, no solamente lo integren, sino que lo puedan llevar a otros espacios y piensen no solamente en la organización donde están, sino a todos sus espacios y a todo lo que ustedes quieren hacer. Aquí hablamos bastante del tema del propósito, hablamos del legado y este puede ser una herramienta muy importante para cumplir con eso. Así que nos hace muy felices anunciarles hoy esto, que de verdad se ha dado de manera muy natural cuando planeamos este webinar. No lo teníamos todavía y dijimos, bueno, qué lindo que es la primera oportunidad que vamos a tener. Así que gracias. Si tiene alguien un comentario, preguntas para finalizar y ser muy, muy puntuales, como siempre somos las Wins. Estamos ya cerrando nuestro webinar de hoy. Las invitamos a que repliquen esto. Dale, Fari. No, antes de cerrar, solamente para recordar que la idea del seminario que vamos a tener con Fernando no solamente es enfocado en supply chain, sino en las organizaciones, ¿sí? Entonces, esto va a ser algo súper, súper interesante, invitarlas y decirles también, yo de una vez doy el dato, que los cupos son limitados, ¿no? Entonces, cuando lancemos ya la invitación formal, les pedimos que rápidamente las interesadas se inscriban porque tenemos cupos limitados, por supuesto. Sí, sí, queremos que sea muy inmersivo y por eso digamos que vamos a tener un cupo para que sea de verdad algo muy fácil de aplicar. De verdad, pues yo tengo la fortuna de conocer a Fer ya desde hace varios años y mucho de lo que hoy hago es gracias a haber estado en los desafíos de antifragilidad y muchas de las cosas que él hace. Así que es súper recomendado que no lo pierdan. A todas ustedes también muchas gracias por estar aquí. Repliquen por favor este webinar que apenas tengamos el link, se los compartimos con los diferentes grupos y las esperamos el 24, las esperamos en las siguientes actividades de WINS Colombia, que son actividades ya privadas. Este es el único espacio que hacemos abierto y por eso nos parece tan bonito y tan importante que lo repliquen para que muchas más se enteren de que somos WINS Colombia. Muchas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias.